Listo, Ujú. Listo. perfecto. Bien, bueno, buenas noches. Vamos a tratar de ser breves porque sabemos que el tiempo apremia. Nosotros hicimos un proyecto, José Abelardo Sánchez, Cintia María Tercero Rojas, quien les habla. Somos de Nicaragua. Nuestro proyecto es el uso de modelos de aprendizaje automático que puedan predecir fechas de migración de aves migratorias que llegan a Costa Rica utilizando los registros de avistamientos de eBird. Bien, los temas que vamos a abordar el día de hoy, una pequeña introducción, antecedentes citando algunos de los proyectos que se han desarrollado a lo largo de estos años que están relacionados con la predicción de avistamientos, o mejor dicho, con la predicción de llegada de aves migratorias. Hablar un poco sobre el objetivo principal de nuestro proyecto, una descripción del conjunto de datos que utilizamos, qué se hizo sobre análisis exploratorio de datos, cuáles fueron los modelos que utilizamos y comentarles un poco los resultados y las conclusiones a las que llegamos luego de nuestro pequeño experimento. Bien, no sé si ustedes están familiarizados con el fenómeno de las aves migratorias. Las aves migratorias viajan, se trasladan. Hay realmente, el concepto de migración puede ser migración local o migración de una región hacia otra. Normalmente el fenómeno migratorio más conocido o el que está más documentado es el que parte de norte a sur. Sin embargo, también hay migración de sur hacia el norte. Nosotros estamos hablando de las migraciones del continente americano, también existen migraciones en Asia, migraciones de aves de Europa hacia África. Ahora, hablando del conjunto de datos que nosotros trabajamos, las aves migratorias en el continente americano viajan en dos periodos durante el año, primavera y otoño. Normalmente durante la primavera se trata del traslado de las aves que están en la región sur, entiéndase incluso, pues obviamente Centroamérica y varios países de Sudamérica hacia Norteamérica, Estados Unidos e incluso Canadá. En ese momento las aves migratorias lo que están haciendo es trasladarse normalmente para una actividad reproductiva. Son aves que se reproducen en el hemisferio norte y luego, durante el otoño, se trasladan al hemisferio sur, incluso la parte, pues no necesariamente el hemisferio sur, ¿verdad? Porque estamos contemplando Centroamérica y Centroamérica no está en el hemisferio sur, pero podemos hablar de un traslado de norte a sur. Entonces hemos tratado de presentar gráficamente este traslado de aves o este grupo de aves migratorias pertenecen a diferentes órdenes y estamos hablando de aves tan chiquititas como los colibríes, aves acuáticas, aves rapaces y dentro de esto, parte de nuestra investigación fue tratar de saber más o menos qué cantidad de aves se trasladan de norte a sur, de sur a norte. Encontramos que aproximadamente 340 aves hacen este proceso de migración y de estas 340 aves, 220 pasan por Costa Rica o incluso se quedan en Costa Rica. Bien, un poco sobre los antecedentes. Hay diferentes proyectos que se han realizado para monitorear el comportamiento de las aves migratorias. Y esto no es reciente. Hablamos de un proyecto que tuvo lugar en Canadá, en el que obviamente la tecnología todavía estaba incipiente para esto, pero se utilizó ya lo que podría decirse como el precursor de la ciencia ciudadana, y se registraron, se monitorearon listas de avistamientos desde 1970 hasta 1989. Este proyecto se llama o se llamó EPOC.
para poder monitorear el comportamiento de las aves migratorias. Luego tenemos algo un poco más reciente, esto es solo una pincelada, es solo para citar algunos de los proyectos que se han hecho. Y ya se habla en el caso de 2007 del uso de geolocalizadores que se les ponía a las aves para poder saber cuál era la ruta, porque es un fenómeno sumamente interesante. Y más recientemente tenemos un proyecto del 2022, inició en el 2022, está todavía vigente. Su fecha de conclusión, yo no sé si es de la primera fase, me imagino yo que esto va a dar lugar a otras etapas. Se supone que concluye en el 2025. Y aquí ya hablamos de fusionar información que viene de GPS, de geolocalizadores, con información de ciencia ciudadana provenientes de eBird. Bien, ahora sobre el objetivo de nuestro proyecto. Lo que nosotros pretendimos en este proyecto, pues que es una pequeña pincelada, fue el aplicar 2 modelos de aprendizaje automático supervisado para poder predecir si una especie de ave migratoria estará o no presente en una región geográfica determinada para un rango de fechas, partiendo del registro de avistamiento de años anteriores. Y vamos a entrar un poco más en detalle de cuáles son esos años con los que trabajamos y cuál es esa región geográfica determinada que ya más o menos la mencionamos. Bien. El dataset que utilizamos es un dataset de eBird. Sin embargo, esta información fue bajada del Sistema Global de Información sobre Biodiversidad, haciendo uso un poco de los conceptos que adquirimos en clases, ¿verdad? Cuando verificamos cuáles son las bases de datos públicas que están de acceso para poder realizar este tipo de experimentos. Más específicamente, el conjunto de datos corresponde a avistamientos registrados en Costa Rica durante los meses de julio, agosto y septiembre, desde el año 2009 hasta el año 2023. Estamos hablando de 15 años. De este conjunto de datos, recuerden que les mencionaba que eran como 220 especies las que se ven en Costa Rica, pues ustedes podrán imaginarse la cantidad de registros que esto tiene. Entonces lo que hicimos fue tomar un subconjunto, tomamos a 20 especies migratorias y estas 20 especies migratorias pertenecen a las familias Parulidae, Tiranidae, Vinoridae, Cardinalidae y Trochilidae, que es una sola, es un pequeño colibrí que viaja desde Estados Unidos, llega incluso a Costa Rica, viene aquí a Nicaragua. Bien. Sobre el análisis exploratorio de datos, en este caso, los datos con los que nosotros trabajamos son bastante conocidos por nosotros. Por tanto, no tuvimos necesidad de hacer graficación como para identificar si se trataba de regresión lineal. Partimos directamente de trabajar con modelos de clasificación. Lo que sí hicimos fue identificar el tipo de datos para cada una de las columnas del conjunto de datos original y también identificar las variables más importantes para el proyecto. Como parte del análisis exploratorio de datos, pudimos hacer una representación gráfica de la cantidad de observaciones para cada una de las especies. Como podrán notar, aquí solo estamos poniendo una, en el documento que vamos a subir están completas, en el Jupyter. En el 2009 realmente hay muy pocas observaciones y esta cantidad de observaciones de registros de avistamientos se ha ido incrementando en función de la cantidad de observadores que hay, ¿verdad? Ojo, y muy importante, el hecho de que existan pocos registros en el 2009 no significa que teníamos menos cantidad de aves en ese año, sino que estamos partiendo de registros de observación ciudadana, ¿verdad? Luego, la preparación de datos que hicimos.
Identificamos 50 variables del conjunto de datos originales y de esas 50 variables lo que hicimos fue quedarnos únicamente con 5, con especies, con la cantidad de avistamientos, la fecha, mes, año. Y se reemplazaron los valores nulos y se agruparon los avistamientos. Los modelos de datos que utilizamos son de clasificación. Utilizamos el Decision Tree Classifier y utilizamos Random Forest Classifier. No quisiera adelantarme a las conclusiones, pero sí de estos modelos, la documentación decía que el Random Forest Classifier era idóneo cuando la información tiene como algunos picos. Y esto pues pudimos constatarlo posteriormente. Con los resultados, fue interesante porque pudimos verificar que efectivamente para el mes de julio la cantidad de avistamientos, la cantidad de observaciones para esta especie es muy, muy bajo. Es decir, el mes de julio estamos hablando de que obviamente no estamos en otoño, ¿verdad? ¿Cuándo es que se comienzan a ver mayor cantidad o cuándo es que el fenómeno migratorio comienza a tener mayor cantidad de especies? Es realmente en septiembre. Sin embargo, en el mes de agosto ya se comienza a percibir la llegada de algunas aves migratorias. Y hay ciertas aves que son realmente rarezas, como la que podemos notar aquí, que Cetophaga tigrina, prácticamente dice el modelo, nos indicaba que no va a ser vista, y constatando en los avistamientos que hay, de acuerdo a IBIR, pues realmente es una rareza observarla en Costa Rica. Ahora, sobre las conclusiones. Bueno, pudimos constatar que los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser de gran utilidad para predecir si una especie de ave migratoria puede o no estar presente en un país determinado, teniendo como datos de entrenamiento registros de avistamientos históricos. En este caso, registros de ciencia ciudadana. La predicción está condicionada a la riqueza de los datos que sean utilizados para entrenar los modelos. Y para el conjunto de datos utilizados, el modelo de aprendizaje automático Random Forest Classifier resultó ser el más preciso. Y bueno, estas son algunas de las especies monitoreadas. Todas estas fotos son propias, es decir, son fotos que nosotros hemos tomado aquí en Nicaragua. Y si está la pregunta de por qué no lo hicimos para Nicaragua y sí para Costa Rica, nos gustaría adelantarnos a esa pregunta, y es que en Costa Rica hay una cantidad muy interesante de personas que hacen avistamientos, y eso nos pareció que podía ser de mucha utilidad para entrenar el modelo. Hasta aquí mi parte de la presentación. Voy a cederle la pantalla a José Abelardo para que después, si tienen preguntas y respuestas, pues podamos verlas. Gracias. Benjamín, yo tengo que hacer algo para cederlo, usted me lo quita. Listo. Me dice que está deshabilitado, que no puedo compartir pantalla. Nada más dejar de compartirla. Ok, permítame. Así. Permítame, que yo tengo aquí. Listo, ya lo solté. Listo, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Ok, entonces rápidamente, ¿verdad? El set de datos que utilizamos
Lo descargamos, como decía Cintia, de GetBeef, ¿verdad? Estos son los parámetros con los que hicimos la descarga. Básicamente son unos 300 megabytes de datos. Los parámetros son desde el 2009 hasta el 2023 y el listado de especies. Esta base de datos es maravillosa. Se puede descargar el dataset completo, lo que pasa es que ya tiene bastante, ya son más de 1 terabyte, es enorme, 1 trillón de registros, entonces realmente teníamos que delimitar el dataset. Por eso nos quedamos con Costa Rica en parte. Además que, como decía Cintia, hay más birders en Costa Rica, entonces la cantidad de registros es mayor y eso puede servir mejor para hacer una predicción, pues. Entonces, pero el modelo, si se descarga el dataset para Guatemala o para México o para cualquier otro lugar, el modelo continuaría funcionando, ¿verdad? No, lo que nos limita básicamente es la capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos. Voy a mostrarles aquí, como les decía, aquí en el sistema de archivos pueden ver este archivo ya abierto. Este es el tipo de información que viene. Es una cantidad gigantesca de datos y vienen con sus columnas utilizando un estándar de codificación que es para información de biodiversidad. Esto difiere totalmente de la metadata que tiene IBIRD, ¿verdad? Entonces, cuando se trabaja con esta dataset, el estándar que se utiliza es otro y hay una cantidad enorme de información, incluyendo coordenadas geográficas, la latitud, la longitud, la altura, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden hacer muchas cosas con esto realmente. Para efectos del experimento, ¿verdad? Nosotros trabajamos con este dataset. Estas son las librerías con las que estamos trabajando. Definimos el rango de años, que son del 2009 hasta el 2024, los meses julio, agosto y septiembre. Y bueno, aquí mandamos a poblar información sobre los días con los que vamos a trabajar. Aquí se hace la carga del archivo, básicamente. Filtramos para que no se carguen los datos. El delimitador son datos tabulados. Y encontramos algo interesante, que para cargar no necesitábamos cargar el dataset completo, sino que podemos filtrar solo las columnas que nos interesan y en efecto eso fue lo que hicimos. Cargamos solamente estas columnas para que la memoria pues, y el procesamiento fuera más rápido. En la parte de exploración de datos encontramos que hay 35.041 registros. Si se fijan en el conteo, hay menos registros, significa que hay una cantidad de conteos nulos. Esto tiene que ver porque cuando se hace ciencia ciudadana, en ocasiones uno va a un lugar a observar aves y cuando llega al lugar uno dice, mira, es difícil estimar o solamente se escucha el ave. Entonces uno no reporta una cantidad, sino lo que reporta es solamente si está presente el ave. Entonces, aunque no es un valor numérico, aparece como null, porque a la hora de la carga no lo reconoce como un número, podemos asumir que el ave está presente y por lo tanto nosotros lo reemplazamos posteriormente por un 1. De hecho, reemplazamos todos los avistamientos por un 1 para decir que el ave está presente. En realidad, el conteo tiene la cantidad de aves que se vieron. De repente uno puede ver 5 aves, 7 aves, hasta 20.000 aves, pues, cuando se ve la migración de aves rapaces, por ejemplo. En un solo avistamiento han reportado más hasta 20.000 aves de una sola vez. Pero ese dato en sí no nos genera mucho valor porque no queremos predecir la cantidad de aves que se van a ver, sino si el ave está presente o no en la especie, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, usamos solo un valor numérico de 1 para indicar que está presente y 0 para indicar que no está presente. Luego, ¿verdad? Verificamos que ya no hay datos nulos, verificamos que todas las especies que seleccionamos están cargadas y luego analizamos cómo está la distribución de esa data que cargamos ahí con relación de cada especie. Y aquí vemos cuántos registros hay para cada especie. El que mencionaba Cintia, por ejemplo, este Cetophaga coronata, si ustedes se fijan, a lo largo de 15, 14 años, solo ha sido reportado 5 veces en Costa Rica, igual que el Cetophaga tigrina, que solo ha sido reportado 6 veces. Entonces son rarezas realmente, ¿verdad?
Esta operación que realizamos aquí es para completar, dado que el dataset solo trae las fechas en las que hubo avistamiento. Con esto lo que hacemos es llenar el resto de las fechas para decir que en esas fechas no se vio el ave. Luego mandamos a graficar para cada ave cómo está su distribución en el periodo de los años, ¿verdad? Y aquí vamos viendo especie por especie. Por ejemplo, este es el colibrí, que en el 2009 fue visto 2 veces, en el 2010 una vez, en el 2011 nadie lo vio. Y luego vemos estos picos enormes, que podría decir que hay una desviación grande en los datos, pero realmente lo que sucede es que en los últimos años hay más observadores de aves, y el tema de las aplicaciones móviles y todo eso ha hecho que más gente participe en los procesos de observación. Entonces, todos estos gráficos, mientras que estos reportes históricos generalmente los llenan ornitólogos o algún turista especializado, en la medida que van avanzando los años vamos encontrando cada vez más gente haciendo birding, ¿verdad? Entonces, por eso estos gráficos se miran más inclinados hacia que los años presentes, las cantidades, los años más recientes, quiero decir, las cantidades son mayores, ¿verdad? De observaciones. Bueno, luego de hacer eso, la implementación del modelo, el Decision Tree Classifier, ¿verdad? Y lo que hicimos es que no hacemos la predicción sobre todo el dataset, sino que lo hacemos para cada especie. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es que para cada especie, dentro de todo el conjunto de especies que tenemos, corremos el modelo, ¿verdad? Hacemos un merge del dataset de las fechas en las que no ha sido vista la especie con las fechas en las que sí fue vista. Y aquí quiero hacer un comentario, ¿verdad? Un ave puede ser vista varias veces en una misma fecha. Entonces, hay dos datos interesantes. Una persona podría haber visto esa especie y haber visto 10 individuos y haberlo visto solo una vez, como esa misma ave podría haber sido vista 10 veces y en cada ocasión solo haber visto un individuo. Entonces, el total de individuos va a ser 10 en las dos ocasiones. Sin embargo, la frecuencia con que se vio en la segunda es mayor que la frecuencia con la que se vio en la primera. Nosotros decidimos trabajar con la frecuencia de observación más que con la cantidad de individuos. Porque al final de cuentas lo que queremos predecir es en base a una fecha si esa especie va a estar presente. En fin, ¿verdad? Aquí se hacen algunos filtros. Se manda a instanciar el Random Tree Classifier, ¿verdad? El tamaño del conjunto de datos de prueba lo establecimos en un 20%. Definimos que nuestras variables con las que vamos a trabajar son el año, el mes y el día, y que la variable objetivo, o sea, la que queremos predecir, es la cantidad, si va a estar presente o no. Algo importante a mencionar es que el Decision Tree Classifier, ¿verdad? Como también el Random Forest, que aparece aquí exactamente, son las mismas funcionalidades, solamente mandamos a cambiar el modelo, ¿verdad? Algo importante a mencionar es que la idea es que estos modelos de clasificación tienden a producir un resultado discreto. ¿Qué significa? Que pueden predecir si va o no a estar presente. Si, por ejemplo, son síntomas de una enfermedad, lo que va a predecir el modelo es si la persona está enferma o no. Y así sucesivamente. En el caso de nosotros nos interesaba eso porque lo que queremos saber es si la especie va a estar o no presente en una fecha. Entonces, esto lo definimos como funciones, si se fijan aquí. Y luego lo que hicimos es como un cuerpo principal del modelo donde ejecutamos para un rango de fechas. En este caso, el que les mostró Cintia, básicamente son el 21 de julio, el 30 de julio, el 21 de agosto, el 30 de agosto, el 21 de septiembre y el 30 de septiembre. Cuando esto se ejecuta, pues la salida que obtenemos es esta, donde para cada especie nos va a decir para esas fechas con un nivel de probabilidad de accuracy, ¿verdad? Si esa ave va a estar o no va a estar presente. Entonces, este es el resultado del Data Tree Classifier y este es el resultado del Random Forest. Si se fijan, básicamente la predicción es la misma. Sin embargo, encontramos algunos casos donde la predicción difiere, a pesar de que para la misma fecha y con un nivel de exactitud bastante próximo, uno de los algoritmos nos dice que sí va a estar presente la especie, mientras que el otro nos dice que no.
Investigando un poquito sobre por qué puede haber esa discrepancia, encontramos que el Random Forest tiende a ser mejor cuando hay dispersión de datos que el Decision Tree Classifier. Entonces nosotros se lo adjudicamos a eso, al hecho de que como los datos aquí, si ustedes se fijaron en los gráficos, hay unos picos y hay unas ausencias, entonces creemos que por esa razón este algoritmo puede producir un resultado diferente en el pronóstico. Y en esencia es eso, este es el resultado del trabajo. Se ve sencillo, pero realmente nos tomó bastante tiempo entender y hacerlo funcionar. Y aquí solamente le comento pues que lo hicimos, lo dejamos aquí en comentarios estos textos y estos códigos, de forma tal que, por ejemplo, si quisiéramos probar todo el mes de julio, ¿verdad? Solo hay que descomentariar el código, ejecutarlo. Y aquí vamos a ver el resultado de la predicción para un mes completo, por ejemplo, usando los dos algoritmos para todas las especies. Bueno, lógicamente toma un poquito más de tiempo. Y aquí está el resultado. Entonces, fíjense que algo interesante con esto es que para el mes de julio, en teoría, no está previsto que esas especies estén presentes en Costa Rica. Sin embargo, nos dice aquí, por ejemplo, que el cardenal apúsila va a estar presente probablemente, bueno, esto es septiembre, perdón, aquí creo que corrí mal el algoritmo aquí. No, para julio se corrió. Bueno, no eliminé los primeros aquí, perdón. Entonces aquí esto es solamente el mes de julio, ¿verdad? Entonces vean que, por ejemplo, el colibrí garganta rubí, que se llama el pronóstico con un nivel de exactitud bastante alto, es que esta especie no va a estar presente durante todo el mes de julio en Costa Rica, ¿verdad? Entonces lo interesante son algunos casos como este, ¿verdad? Que nos dice, por ejemplo, que el Empidonac flaviventris, una especie de papamosca, sí va a estar presente en Costa Rica. Y esto para un observador de aves esta es información valiosa, ¿verdad? Porque nos está diciendo que tal vez voy a tener la posibilidad de observar una rareza. Y así sucesivamente para otras especies, el Minotila varia dice que muy probablemente va a estar presente el 16 de julio, ¿verdad? Y otras especies como esta, la Cetofaga petecha, que es un pajarito chiquito amarillo, ¿verdad? Dice que va a estar presente y nos llamó mucho la atención esta información y descubrimos, o mejor dicho, aprendimos de que resulta que esta especie ya se ha vuelto residente en Costa Rica. Es decir, ya hay un grupo que está migrando hacia Norteamérica, pero hay un grupo de ellas que se queda en Costa Rica todo el año. Y por eso es que entonces arroja este pronóstico de que va a estar en el mes de julio. Probablemente si hubiéramos probado también el mes de junio, nos hubiera dicho que también iba a ser posible verla. Y bueno, Tirano dice que va a estar para el 2 de julio, hay algunos casos así. En principio ese es el proyecto. No sé si tienen alguna pregunta, con todo gusto les respondemos. Yo tengo una pregunta. ¿Voy a dejar de compartir o necesita ver todavía? No, está bien, es una pregunta general. Me gustaría saber si ustedes intentaron entrenar el algoritmo utilizando otras columnas adicionales, no solamente la fecha, así como para ver de qué manera podía haber una interacción alguna relación entre las otras variables y la fecha. Sí, fíjese que revisando las columnas, las variables que están ahí, de hecho lo ponemos en el documento como una conclusión o como una posible ampliación para el proyecto.
Porque fíjese bien que aquí está diciendo que el ave va a estar presente en Costa Rica, pero si yo soy un observador de aves y me voy a Costa Rica y ya me bajo en el avión, en el aeropuerto, digo, ¿y ahora dónde me voy a ver el ave? Resulta ser que parte de la información que está en el dataset son las coordenadas geográficas donde el ave ha sido reportada. Entonces, si incrementáramos el dataset para incluir la información geográfica, probablemente también podríamos predecir con algún nivel de exactitud en qué lugar esta ave podría estar presente, ¿verdad? A lo mejor nos daría una región. De hecho, la provincia está como parte del dataset, pero dejamos el país como nivel más alto porque a pesar de que Costa Rica tiene una cultura de observación de aves que yo creo que es la más fuerte de Centroamérica, por el turismo, ¿verdad? Llega muchísima gente para hacer observación de aves y esa gente cuando hace las observaciones las registra en IBIR y esos registros, aunque sean de un extranjero, quedan asociados geográficamente a Costa Rica. Entonces, a pesar de que se tiene esa información, no es mucha la que hay como para hacer un pronóstico más preciso, de decir lo vamos a ver en Heredia o en Escazú, lo vamos a ver en algún lugar específico. Pero otro dato importante que está en el dataset es la altitud. Entonces, eso sí es bien interesante porque hay especies que solo se miran a cierta altura, es decir, arriba de los 1000 o 1200 metros sobre el nivel del mar. De lo contrario, usted no la encuentra fuera de esos rangos. Entonces, ahí probablemente, como las elevaciones no son muchas, haya más precisión geográfica para decir en tal montaña o en tal volcán se va a poder ver esa especie. Otra cosa que pensamos y de hecho lo intentamos y hasta hicimos un pequeño experimento era asociar con la temperatura, la precipitación e intentamos asociarlo también con el tema de los puntos de calor, las quemas. Usted sabe que hay quemas y entonces queríamos ver si eso podía incidir de alguna forma en la migración. Sin embargo, el dataset de las quemas no lo pudimos obtener. Y el de la temperatura y la precipitación es un dolor de cabeza porque se tendría que tener mediciones con un nivel de ¿cómo le digo? Por kilómetro cuadrado, por decir algo, porque es un fenómeno en el que puede estar lloviendo en mi casa y a 1 kilómetro de distancia no está lloviendo. Entonces, Claro. cuando uno va a hacer el pronóstico, parte de las variables que uno tiene que decir es, ok, con este nivel de lluvia o con este nivel de precipitación y con esta temperatura en el ambiente, ¿qué probabilidad hay de que yo vaya a ver el ave? ¿Verdad? Entonces, como que ahí no le encontramos mucho valor a hacer esa Okay. asociación. Sin embargo, el tema de las coordenadas geográficas sí creemos que tiene valor, porque si bien no va a decir una coordenada geográfica exacta, puede decir más o menos una zona. Ujú. Sobre todo porque IBIR tiene un esquema de zonificación llamado hotspots, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si se sabe la coordenada del hotspot, uno podría decir hasta con cierto nivel de certeza en qué hotspot es que uno podría ver esa especie, ¿verdad? Y por decirle algo, un hotspot puede ser el parque Las Sabanas en San José. Entonces, porque es un lugar verde, llega mucho Ujú. turista y ahí aprovechan para observar aves y hacen conteos, Claro. entonces ahí se vuelve más interesante. Pero yo creo ya un trabajito más complicado, eh, probablemente con más tiempo se podría trabajar. Excelente. Ajá. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna observación. Bueno, sabemos que ya nos hemos robado unos 15 minutos del tiempo, entonces agradecerles a todos por darnos la oportunidad de presentarles el proyecto y a usted, profesora, por compartir su conocimiento con nosotros, por todo el tiempo que nos ha dado y a Benjamín también. Muchas gracias a ustedes. Bueno, realmente me parece un proyecto súper interesante, como dicen ustedes, con mucho valor para las personas que andan como buscando ver aves. Entonces, tener una aplicación que con un gran nivel de confiabilidad les dé ese,
Esa información es realmente muy valiosa. Y sí hay varias cosas que me llaman la atención, pero como dicen ustedes, ya estamos sobre tiempo, entonces yo les voy a escribir las observaciones y muchas gracias a todos por mantenerse hasta el final. En la clase nos quedó pendiente un cierre, pero entonces lo voy a hacer en la próxima sesión y quisiera recordarles que en el Classroom va a estar disponible la evaluación, bueno, el instrumento de evaluación del curso para que ustedes saquen el rato en el transcurso de la semana para completarlo. Las respuestas de ustedes son muy importantes para la red y para mí, entonces nos van a ayudar mucho. Y la otra cosa es que para asegurarnos de que todos puedan entregar sus trabajos, si hay alguna tarea que tengan pendiente, vamos a extender el tiempo para que las puedan entregar hasta el próximo jueves. Si alguna la entregaron incompleta o algo, si quieren mejorarlo, perfecto, y van a estar abiertos, habilitados todas las entregas para que puedan completarlas si tienen el tiempo para trabajar en eso. Y Benjamín, creo que eso es verdad. No sé si se me quedó algo, alguno de los anuncios. No, ya todo mencionó. Ok, muy bien. Entonces vamos a cerrar aquí esta sesión.